Bienvenidos estudiantes a un nuevo encuentro con el lenguaje. Hoy transitaremos por el mundo del conocimiento y les proponemos interesantes actividades. Recuerden que en la lección anterior comenzamos a estudiar los tiempos verbales del modo indicativo. ¿Qué les parece si comenzamos este encuentro revisando el trabajo independiente? Les aparece en la lámina la oración con la cual debían haber trabajado. Dice la oración: el ave negra de la conquista aún oscurece la tierra americana. Recuerden que en esta oración debían haber señalado la forma verbal y determinar en qué tiempo se encontraba. Específicamente el modo se les daba que era el modo indicativo. Ya les aparece en la lámina el tiempo en que debían haber colocado esa forma verbal, presente del modo indicativo. Recuerden los facilitadores controlar de forma individual esta actividad para ver cómo fue su realización. Después de revisar el trabajo independiente, estamos en condiciones de conocer sobre qué vamos a estar hablando en la lección de hoy, y es precisamente del primer tiempo verbal del modo indicativo, es decir, el tiempo presente. Vamos además a trabajar con formas verbales conjugadas en este tiempo y además vamos a conocer su estructura, que está compuesta por lexemas y morfemas. Por lo tanto, les propongo el siguiente tema para la lección de hoy. El tema de la lección de hoy es el que les aparece ya en la lámina: el presente del modo indicativo, el lexema y sus morfemas, ejercitación.
Luego de haber copiado el tema, les pido que observen atentamente el siguiente collage de imágenes y que escuchen también atentamente lo que se comenta al respecto. Como ustedes observan en esta lámina, aparece como figura central Bartolomé de las Casas, conocido como el padre de las casas. ¿Saben por qué se le nombró así? Claro que deben saberlo. Fue un sacerdote que dedicó casi toda su vida a la defensa de los indígenas. A pesar de ser español, sufría con cada injusticia cometida y, como vieron, llevó largas horas escribiendo libros relacionados con la destrucción de las Indias. Allí reflejaba los horrores que vio en las Américas durante la conquista. Contra las casas estaban los intereses de la inmensa mayoría de los colonizadores, y dentro de estos casi todos los sacerdotes que participaban también en la explotación de los indígenas. Incluso los grandes comerciantes y la propia corona se beneficiaron con las riquezas que aportaba la colonización. Por ello, lamentablemente, sus esfuerzos fueron en vano. Precisamente relacionado con este collage de imágenes que ustedes acabaron de observar, les propongo también que observen detenidamente el texto que a continuación se les mostrará y que específicamente extraigan en sus libretas las palabras que aparecen destacadas. Escuchen el texto. 4 siglos es mucho. Son 400 años. 400 años hace que vivió el padre de las casas y parece que está vivo todavía. No se puede ver un lirio sin pensar en el padre de las casas, con su túnica blanca, sentado en su sillón, peleando con la pluma de ave porque no escribía deprisa. Observen, como les indiqué, que deben extraer en sus libretas aquellas palabras que aparecen destacadas y señaladas en el texto.
Observemos entonces cuáles eran las palabras que ustedes debían copiar en la libreta. Esas palabras son, es, son, hace, parece, está, puede. Observen que estas palabras constituyen formas verbales que expresan hechos realizables, por lo que están incluidas dentro del modo indicativo, elemento que estudiaron en la lección anterior. En este caso, expresan acciones, procesos, estados que ocurren en estos momentos en que estamos hablando, pues se nos está mostrando en el texto la vigencia de esta figura histórica. Cuando esto sucede, estamos en presencia del tiempo presente del indicativo. Observemos entonces qué nos puede expresar el tiempo presente del modo indicativo. Observen ahora en las láminas los ejemplos de cada caso y es necesario que los copien en sus libretas. La primera forma en que nos podemos encontrar el tiempo presente es la siguiente. El presente del modo indicativo expresa una acción continua en la que se haya comprendido el momento en que hablamos. Observemos el ejemplo. Pedro está en la biblioteca. En este caso, la forma verbal está nos está indicando el momento en que hablamos.
Observemos ahora la segunda forma en que nos podemos encontrar el tiempo presente. Es el caso de que otras veces se usa para expresar verdades permanentes. Observemos el ejemplo. La circunferencia tiene 360 grados. En este caso, la forma verbal que está en presente o que aparece en esta oración es tiene, que nos está expresando una verdad permanente. Ya estamos en presencia de un nuevo uso del tiempo presente. También se usa para indicar que algo ocurre habitualmente. Ejemplo: yo resuelvo mis tareas diariamente. En este caso, la forma verbal es resuelvo y como pueden observar, la misma acción les está indicando que está ocurriendo habitualmente. Observen el último caso en que podemos encontrarnos el tiempo presente. Se emplea también para referirse a hechos pasados,
como si estuvieran ocurriendo en el presente. Ejemplo: Simón Bolívar nace en Venezuela. Espero que hayan entendido todas las formas de expresión del tiempo presente. Ahora los invito conmigo a observar la pizarra donde les explicaré cómo está estructurada la forma verbal en tiempo presente. Para ello voy a escoger una de las formas verbales que ya tienen copiada en sus libretas. Observen junto conmigo. La forma verbal escogida es parece. Por supuesto, para determinar la estructura, es decir, su composición en lexemas y morfemas, debemos buscar su infinitivo, que en este caso es parecer. Por supuesto, cuando vayamos a determinar el lexema y el morfema, en el infinitivo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ya que la terminación ar, er o ir, que en este caso es er, queda fuera del lexema. Observemos. Quiere decir que toda esta parte hasta la C es el lexema del infinitivo. Por supuesto, cuando vamos a trabajar con la forma verbal, mantenemos el mismo lexema. Observen que permanece invariable, pero conocerán en lecciones posteriores que no siempre es así. Observemos entonces la parte que nos ha quedado fuera del lexema, que en este caso es la E. A esta parte le vamos a llamar morfema. Y esta parte sí va a variar en dependencia del tiempo, el modo, el número y la persona en que se encuentre la forma verbal, para que observen detenidamente cómo ocurre esto. Vamos entonces a conjugar esa forma verbal en otro número y en otra persona. Observen.
Parecemos, en este caso, aparece en la primera persona del plural. Vamos a realizar el mismo sistema. El lexema se mantiene hasta la C. Y esta parte que nos queda fuera del lexema es el morfema. Que como ven, si varía, aparece esta primera forma en tercera persona del singular y esta en primera persona del plural. Por lo tanto, observen que los morfemas han variado. Ahora les propongo que realicen una actividad independiente para ver si han comprendido lo que les he explicado. Observen la indicación que les orienta el ejercicio. Lee las siguientes oraciones. Dice la primera oración: al historiador se le nublan los ojos cuando habla de la conquista. Una segunda oración que nos dice: los indígenas americanos veneran con amor al Padre las casas. Luego de haber copiado las oraciones, ya tienen en la lámina las acciones que ustedes deben realizar con respecto a ellas. En el inciso A dice: extrae las formas verbales y determina el tiempo en que se encuentra. Inciso B, selecciona una de ellas y señala su lexema y sus morfemas. Recuerden que deben tener cuidado a la hora de señalar el lexema y el morfema según lo explicado anteriormente en la pizarra.
Observemos la respuesta del inciso A. Debían haber extraído, nublan, habla y veneran. Por supuesto, las tres están en el tiempo presente del indicativo. Observemos ahora cómo debían haber estructurado cada una de las formas verbales. Observen, nublan hasta la L el lexema y la parte que nos queda fuera sería el morfema. Igual ocurre con habla, que el lexema llega hasta la L y la A en este caso es el morfema. Y también con la forma verbal veneran, el lexema llega hasta la R y an es el morfema. Después de haber realizado esta actividad, estamos en condiciones de conocer qué nos propone el trabajo independiente para comprobar si han entendido lo explicado durante toda la lección. Observemos. Dice el trabajo independiente: conjuga los siguientes infinitivos en el presente del modo indicativo según se te indique. Ya les aparecen en la lámina las formas verbales, o es decir, el infinitivo que deben conjugar. En este caso, estudiar en primera persona del singular y leer en la tercera persona del plural.
De esta forma nos estamos despidiendo hasta una próxima lección de lenguaje. Recuerden que el esfuerzo por conocer forma parte del conocimiento.